¿Cuál es la película más larga? Es Amra Ekta Cinema Banabo, We Will Make a Cinema, dirigida por Ashraf Shishir y estrenada en 2019. Dura 1265 minutos, 21 horas con 5 minutos. Es, con bastante ventaja, la película narrativa más larga estrenada en una sola parte. Las que le siguen en el top son Rezan, o en español La Travesía, un documental de Peter Watkins sobre armas nucleares que dura 14 horas con 33 minutos. La Flor, de Mariano Ginás, que dura 13 horas y 23 minutos y está compuesta de 6 episodios con distintos tonos y géneros narrativos, pero las mismas actrices. Out 1, de Jacques Rivette y Susanne Schiffman, un relato coral con un montón de personajes e historias distintas que dura 12 horas con 55 minutos. Y Como Yukong movió las montañas, un documental acerca de la Revolución China, con 12 horas y 43 minutos. El resto del top está dominado, casi totalmente, por un director, el filipino Lav Diaz. Este hombre se especializa en películas largas. 18 de sus películas duran 3 horas o más, con Evolución de una familia filipina siendo la más extensa, con 9 horas y 53 minutos. Díaz es parte del llamado Slow Cinema. El Slow Cinema toma una actitud contemplativa y minimalista hacia el cine, usando tomas fijas y largas, una narrativa mínima o inexistente, con acciones en lugar de diálogo, y un deseo de hacer que el espectador realmente sienta el paso del tiempo. Esta era una de las mayores preocupaciones de Andrei Tarkovsky, director ruso y autor de Esculpir en el tiempo, uno de los mejores libros sobre cine de la historia. Tarkovsky habla del cine como el arte de esculpir en el tiempo, el único arte que no solo utiliza la dimensión física, sino la dimensión temporal. Me explico. Una escultura tallada de una piedra o un metal es esculpida por un artista, pero una vez la termina, no puede cambiarla ni hacer que se mueva. Lo mismo pasa con la pintura. Una vez el pintor la acaba, es estática. No puedes hacer que se mueva en el tiempo. Cada espectador, además, decide cuánto tiempo quiere estar frente a la obra, 1 minuto o 2 horas. Pero el cine puede controlar las imágenes y cuánto tiempo quiere que el espectador las vea. Si yo quiero grabar a un hombre caminando, intentando que una vela no se apague, y dejarlo en pantalla durante 10 minutos seguidos, el espectador se lo tiene que aguantar si quiere ver la película. Que es exactamente lo que hizo Tarkovsky en Nostalgia. De esta manera, manipulando la percepción del espacio y el tiempo del espectador, dándole a la audiencia una perspectiva más contemplativa de la que tiene usualmente, Tarkovsky dice que el cine puede llegar a una verdad trascendental, a una revelación acerca de la condición humana. Los pioneros del slow cinema fueron Tarkovsky, Michelangelo Antonioni, Robert Bresson y Theo Angelopoulos, y actualmente directores de este estilo se encuentran en todo el mundo. La mayoría de películas del slow cinema son largas, pero no todas. Si quieres probar este estilo y ver si te gusta, recomiendo 3 pelis corticas: El espejo, de Tarkovsky, All Joy, de Kelly Reichardt, y El carterista, de Robert Bresson. Ahora, he mencionado películas narrativas, pero hay películas experimentales, como Logistics, de 2012. Los realizadores siguieron el proceso de producción y manufactura de un contador de pasos en orden inverso, desde su tienda en Estocolmo hasta su fábrica original en Shenzhen, China. Muy chévere, muy bien, pero está filmada en tiempo real. Es decir, la película dura 857 horas. 35 días con 17 horas. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? 35 días con 17 horas. Solo ha sido proyectada unas 3 veces en distintos festivales y me parece sencillamente un gran plan de lavado de dinero, porque realmente dudo que nadie haya visto esta película completa además de los editores. Es ridícula y claro, puedes decir, sí, este es el viaje de los objetos de uso cotidiano, qué increíble, pero hay programas de National Geographic que hacen lo mismo en 30 minutos. Y segundo, dura 35 días. Hay un punto en el que tenías que haberte detenido, porque hay una diferencia entre hacer sentir al espectador el paso del tiempo y otra, obligarlo a pasar 35 días viendo esto si quiere ver la obra entera. En fin, hay películas que se sienten como eternidades, y esta seguramente es una de ellas. Lo sabría si estuviera disponible o si tuviera el tiempo. Pero tengo cosas más importantes que hacer.